Buenas a todos, un día más. Hoy es el que entiendo que a todo el mundo que tiene un podcast le llega este día, y hoy es el día en el que por primera vez voy a hacer un podcast que me ha pedido la gente. A veces me sugieren cosas, tampoco es un podcast muy conocido, y a veces me sugieren cosas y pues una o dos personas. Esta vez he llegado a 3, y cuando he llegado a 3 pues lo he considerado adecuado, ¿no? Es muy sencillo básicamente lo que me han pedido. Hice un podcast hace unas semanas sobre por qué adoraba a Antonio Escotado, y cuando la gente escuchó el podcast me dijo, vale, me ha gustado, o el podcast, o lo escucho en YouTube, vamos, me ha gustado, pero te has centrado demasiado en la obra de Antonio Escotado, ¿no? O sea, no has... realmente el podcast se llama ¿Por qué adoro a Antonio Escotado? Y realmente no hablaba de... hablaba de sus libros, más de los valores que me hacen admirarle, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar hacer un podcast, no sé cuánto de largo va a ser, pero voy a intentar hablar de sus virtudes y hablar más pues eso, de conceptos que de libros, ¿no? O sea, al final, obviamente, una cosa está ligada a la otra, pero creo que en el otro podcast pues hice demasiado hincapié en su obra, y casi se debería haber llamado Cómo leerle o Cómo le leí, ¿no? Más que Por qué le adoro. Entonces voy a intentar indagar en las distintas características que a mí me han hecho pues ser muy cercano a él y tenerle una admiración profundísima, ¿no? Digamos que lo primero que más llama la atención cuando lees a Antonio Escotado y cuando le escuchas en YouTube, porque soy consciente de que hay un montón de gente que no le lee, pero sí le escucha en redes sociales, en YouTube, etcétera, ¿no? Lo primero es la valentía, ¿no? O sea, la valentía y en un sentido la transparencia también para ser el genio que es. Y cuando digo transparencia no me refiero o sea, me refiero a que te dice exactamente lo que piensa, que por supuesto es un signo de valentía, y que está ligado casi como un sinónimo, ¿no? Entonces yo cuando le descubrí, sobre todo es más fácil ver esta valentía en los libros y en los escritos en periódicos y tal, porque al final, claro, vas a dejar cosas por escrito, que realmente van a perdurar en el tiempo, y que va a haber un montón de gente que lo lea con buenos, pero también con malos ojos, ¿no? Entonces, al final me parece que dice constantemente lo que piensa, y sea del tema que sea, generalmente previo estudio profundo, lo que le hace prácticamente en un debate pues impenetrable, y sobre todo esta lucha contra el miedo, ¿no? Pues ejemplificada en 20 años estudiando el comunismo, 10 años estudiando la historia de las drogas, y otros 10 quizá, pues eso, si consideramos que si lo dividimos en bloques, pues estudiando casi diría la conciencia del hombre y quizá la relación del hombre con el más allá y con nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Entonces, con esto enlazaría en su defensa absoluta de la libertad como bien supremo, y creo que además es que esta parte, o sea, si bien la valentía, pues cuando ves a alguien tan valiente, pues te sientes que estás cerca de un abismo, ¿no? Que nunca vas a poder llegar y que no vas a poder cumplir con esa valentía o con ese estándar de valentía que él tiene, pero sí que es verdad que la parte de cómo él habla de la libertad se disfruta mucho más, ¿no? O sea, yo creo que Escotado además cree que la libertad se alcanza a través del conocimiento, y entiende la libertad como un sinónimo de responsabilidad, pero también de autonomía, ¿no? O sea, al final, como él siempre pone al ser humano en el centro, y recuerdo una entrevista que decía, entre un campesino y la fenomenología del espíritu, elijo un campesino, ¿no? Entonces, él siempre admira y pone en el centro no solo al hombre, sino la complejidad del ser humano, ¿no? Entonces, eso, la libertad como sinónimo de responsabilidad y de autonomía. Y luego lo tercero sería el cambio de opinión, ¿no? O sea, al final
pues nosotros, en palabras de Escotado, hemos sido durante muchos años una sociedad clerical militar que seguía unos dogmas, y eso obviamente llena a la sociedad también de dogmas. O sea, no solo es que te ponga unos dogmas el poder, sino que al final terminas autoimponiéndote unos dogmas tú mismo como ciudadano, ¿no? Y creo que este tipo de dogmas nos hace tener terror a cambiar de opinión, ¿no? O sea, al final, pues ya sé que a Escotado no le gusta nada Unamuno, pero por ejemplo San Manuel Bueno Mártir, del que hablaba hoy en otro foro, pues al final es la historia de una persona que cambia radicalmente de opinión. O sea, no es solo perder la fe también es un cambio de opinión, ¿no? Entonces, cuando llegas a la obra de Escotado, te das cuenta que es una obra que acoge al que cambia de opinión, ¿no? Y al final te quita el miedo a cambiar de opinión, a decir hoy A y mañana B, siempre que haya habido un estudio y un razonamiento y una búsqueda de la verdad detrás de pasar de A a B, y no un atajo, ¿no? La cuarta característica sería la manera en que él transmite el disfrute de la vida, de lo que tenemos alrededor, que tiene una relación muy cercana a todo lo que él escribe acerca de las drogas. O sea, me acuerdo, a mí por ejemplo me llamó un montón la atención cuando le preguntan en un vídeo qué opina de toda esta historia de la marihuana medicinal y tal, ¿no? Del cannabis medicinal, ¿no? Y él dice que le parece una pantomima, y que obviamente el cannabis es medicinal, pero que no cree que tenga que legalizarse o normalizarse, como dice él. O sea, no cree que tenga que ser porque tiene que ser medicinalmente bueno, ¿no? O sea, él lo ve en una correcta dosis, lo ve como un placer más que como una medicina. No lo ve como algo que te va a curar, sino que él lo ve como una ventana que se abre a una realidad nueva, y que el que quiera conocer pues tiene que dar este salto, y enlazando con lo primero, ser valiente, ¿no? La quinta característica sería el trabajo y la constancia, que podría ser la misma. O sea, no solo él es hiper trabajador, sino que da toda la sensación de que al trabajo profundísimo se le une la constancia y la atención al detalle también, ¿no? O sea, pues pongo ejemplos al final hay traducciones que él ha hecho de varios idiomas, de testimonios, pues por ejemplo bíblicos, para entender exactamente qué significaba o qué quería decir Jesús cuando decía los últimos serán los primeros, ¿no? Entonces es trabajo, por un lado, pues eso, 20 años hiper enfocado en, por ejemplo, entender aquellos que dicen que la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Constancia, la que requiere, y eso, y excelencia, ¿no? Ese amor por los detalles, para entender de manera profunda las cosas, ¿no? O sea, para formarse esas opiniones que tiene él prácticamente, pues eso, imbatibles, vienen de un estudio profundo de cada cosa, ¿no? Lo siguiente que llama muchísimo la atención en Escotado, y sobre todo diría que es a través de sus columnas en periódicos, es la amistad. O sea, la relación tan madura y de amistad tan profunda con sus amigos, ¿no? O sea, el Escotado, digamos, amigo, ¿no? Es decir, tú, o sea, puedes leer lo mismo la misma cantidad de escritos pues eso, de Ortega, por ponerte un ejemplo, y no sacas la conclusión de que tenga tantos amigos y sea admirado por tanta gente, ¿no? Y nunca lo dice él, ¿eh? O sea, es más, lo percibes en la relación con sus allegados, ¿no? Y el Escotado amigo creo que es una labor, o sea, creo que es una parte de Escotado como muy relevante, ¿no? Y lo último que creo que
que completa a la vez que resume todo lo comentado anteriormente, es este amor profundo por la vida, ¿no? O sea, creo que él dice algo parecido a como que no tiene miedo a morir porque ha cumplido en vida, ¿no? Entonces, me gusta que este podcast haya empezado hablando de la valentía y haya acabado hablando del amor por la vida, porque creo que todo empieza en ser muy valeroso y acaba dándote esta tranquilidad por la última danza, ¿no? Como le he oído a él decir alguna vez. Entonces, bueno, he hecho el esfuerzo por no mencionar ningún libro y hablar solo de cualidades, y espero haberlo aclarado y haberlo hecho mejor que en el otro podcast. Un abrazo a todos como siempre y abierto a sugerencias como esta vez.